Aleluya, gloria a Dios, nos gozamos en esta hora porque Dios es bueno, a Él le place regalarnos este espacio para poder compartir la palabra con cada uno de ustedes que va a mirar este video. Segura estoy que va a ser de mucha bendición a su vida y a su familia. Hoy vamos a estudiar un tema muy hermoso que se llama o se titula ¿Cómo saber si es Dios que me habla? ¿Cómo saber si es Dios que te habla? ¿Cómo identificamos esa voz? Primero que nada, sabemos que, ¿verdad? Hay tres tipos de voces. La voz de Dios, la voz humana y la voz de Satanás, el diablo. Pero para entrar en materia con esta enseñanza, queremos poner este espacio en manos del Todopoderoso para que sea Él ministrando, sea Él usando esta boca para bendecir tu vida. Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Queremos poner este espacio de tiempo, Señor, en tus manos para que seas tú ministrando desde el principio hasta el final. Que todo lo que hablemos aquí, Señor, traiga ese respaldo de parte tuya, Padre Santo. No permitas que de mi boca salga palabra humana. Oh Dios Todopoderoso, ayúdame, Señor, a ser de bendición a todas aquellas vidas, Padre Santo, que disponen su corazón, que disponen su tiempo para poder formar parte de estas enseñanzas que estamos presentando por este canal, Dios mío. Sea usted a través del Espíritu Santo tomando el control desde el principio hasta el final. Declaramos, Padre, que eres tú en este lugar con nosotros. Declaramos que eres tú a través del Espíritu Santo trayendo esa paz, trayendo esa revelación de tu palabra. Declaramos que eres tú, Padre Santo, ministrando desde ya en la mente, en la vida, en el corazón de aquellas personas, aquellos que están sentados ahí ahora mismo, escuchando tu palabra, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea toda honra y toda gloria desde el principio, hoy y por todos los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre de Jesús. Así que tú tienes que saber que hay tres tipos de voces. La voz de Dios. Vamos a empezar con la voz número 1, la voz de Dios. La voz de Dios, amados hermanos, primero que nada, nosotros tenemos que saber que fue revelada hace muchos años, hace más de 2000 años, y está escrita en este libro sagrado llamada la Biblia. La palabra del Señor dice allá en 2 de Timoteo 3:16 que la Biblia, toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir y corregir en justicia. Aleluya, poderoso es el nombre de Jesús. Entonces, esa es la primera voz de Dios. Pero también Dios habla de muchas maneras. Dios nos va a hablar a nosotros a través de una alabanza. Dios nos va a hablar a nosotros a través de una predicación. Dios nos va a hablar a nosotros a través de un profeta, usando un pastor, un evangelista, un maestro, a cualquier siervo que esté conectado con la fuente de poder que es Jehová Dios de los ejércitos. Entonces Dios nos va a hablar. Pero algo muy importante que tú tienes que darte cuenta es que toda palabra que venga a tu mente, que venga a tu vida a través de alguien más, si tú no sabes de dónde vino, cuál es el origen de esta palabra, entonces tú tienes que darte cuenta que la palabra del Señor no se contradice, que si es la voz de Dios hablando a tu vida, entonces esta va a traer la confirmación a través de este sagrado libro. Aleluya. Lo segundo que tú tienes que saber es qué experimentas cuando recibes esa palabra, qué experimentas en ti. Si esa palabra que tú has escuchado, esa voz
que tú has escuchado y tú experimentas paz, tú experimentas alegría, tú experimentas confianza, esperanza, entonces atesórala en tu mente, atesórala en tu corazón, ponla por obra, porque esa palabra está clarito que vino de parte de Dios, era Dios hablando a tu vida. Pero si esa palabra a ti no te produjo todo esto que yo te estuve diciendo, paz, alegría, gozo, si al contrario más bien te va a traer turbulencia, desesperanza, insomnio, preocupación, entonces inmediatamente tú deséchala, porque ese no era Dios hablando a ti, esa no viene de parte de Dios. Aleluya. Cuando escuches la voz de Dios, mire que hay una conversación en el libro de Lucas, capítulo 1, 26. Lucas, capítulo 1, 26. Dice la palabra del Señor que aquí hay una conversación del ángel Gabriel hablándole a María. ¿Quién era María? María, una mujer humilde, una mujer muy honesta, muy honrada, una mujer muy dada a amar a Dios, una mujer con una reputación intachable, la cual superó al resto de todas las mujeres que habían en su época, ¿verdad? Tanto así que a Dios le plació tomarla, escogerla, para que ella portara en su vientre nada menos y nada más a nuestro Salvador, a Jesús de Nazaret. Entonces vemos aquí, vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 1 versículo 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Aleluya. Hubo un saludo muy importante. Salve. Salve dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. Salve muy favorecida, porque eran muchas las doncellas, eran muchas las muchachas que habían en esa época, que muy cuidaditas, pero ella fue la que Jehová Dios de los ejércitos le plació escoger. Y mire lo que el ángel le trae a María, una noticia muy fuerte, muy tremenda. Yo me imagino María recibiendo esta noticia. Era una señorita comprometida para casarse con José, ¿verdad? El carpintero. Ella era la novia de José. Con ella se iba a casar. Imagínense que el ángel viene y le dice en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, tú no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aleluya. Yo me imagino María en su momento se sorprendió, en su momento se sintió turbada, en su momento se sintió quizás hasta desesperada y le dijo: ¿cómo es posible? Esto no puede ser posible si yo no he conocido hombre alguno. Yo no puedo, porque en lo humano es muy natural pensar de esta manera, pero es que esto no era de lo humano, esto era algo celestial. Pero vemos que a medida el ángel fue conversando con María, le fue dando esa paz en su corazón, fue dándole esa paz. Y yo me imagino que no era nada fácil, porque ella estaba comprometida. ¿Cómo ella iba a explicarle a su novio tales cosas? Pero vemos que cuando es la voz de Dios, entonces esta te va a traer paz a tu corazón, te va a traer esa esperanza de poder salir adelante en medio de cualquier adversidad. Y dice el versículo 38, mire: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María se despojó de todo lo natural. María se despojó de toda aquella cosa que es razón, y vino en ella y activó la fe.
y creyó en aquella palabra gloriosa que el ángel Gabriel había traído para ella. Y se dispuso todo su mente, su cuerpo, todo su ser. Y le dijo, hágase conmigo conforme tu palabra. Gloria a Dios, qué maravilloso, bendita María entre todas las mujeres, una mujer muy despojada de todo lo natural y se entregó completo, y fue ella la que portó en su vientre, en sus entrañas al Salvador del mundo, a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Pero vemos que esta noticia, aún por muy grande que fue, esta proclamación trajo paz. Entonces, ¿qué experimentas tú cuando recibes una palabra? Si tú experimentas paz, entonces esa palabra es de parte de Dios. Lo tercero es que cuando Dios habla, tú vas a necesitar mucha fe. ¿Por qué? Porque la fe dice que es, allá en Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. María no había experimentado nada de esto, pero ella creyó, ella activó su fe y gracias a todo esto ella pudo salir adelante con esta gran noticia. Activar nuestra fe, creer que si estamos pasando una circunstancia, si estás padeciendo de alguna enfermedad y se te da una palabra en el nombre poderoso de Cristo y se te dice que tú has sido sana, tú tienes que activar esa fe y creer que ya tú eres sano. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Vemos, ¿verdad? Entonces, que Dios es grande, que Dios es maravilloso, Dios nos habla. Pero lo primero es que no, ¿cómo lo vas a identificar? Es que la palabra no se va a contradecir jamás. La palabra que se te fue dada de parte de Dios, esa que tú escuchaste, va a traer la confirmación, va a tener una confirmación, puede ser a través de la palabra escrita o a través de uno de los siervos del Señor. Aleluya. Va también esta palabra a traerte paz. Y lo tercero es que también tienes que activar tu fe. Aleluya. Dios es maravilloso. Para identificar siempre esa voz que vino a tu oído, tú también necesitas estar conectado a la fuente. Porque si tú no estás conectado a la fuente que es Dios, entonces se te va a hacer más difícil poder identificar el origen de esta voz. Tú necesitas estar conectado a la fuente. Es importante que nosotros nos demos cuenta. En la Biblia dice en San Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Bien, eso es en cuanto a la voz número 1. Ahora, existe la otra voz, la voz humana. Aquella voz que no necesita de fe, aquella voz que solo necesita la razón. Esa voz va conectada o es producto de nuestros pensamientos, es producto de nuestros sentimientos, es producto de todas las cosas que nosotros estamos viviendo el día a día, semana a semana, mes a mes. Y entonces, producto de todas esas cositas que nosotros estamos viviendo, va a venir esa voz humana, ya sea hablándote a través de ti mismo o hablándote a través de otra persona. Pero ¿cuál es la diferencia entre la voz humana y la voz de Dios? Es que la voz de Dios la vamos a recibir y la vamos a poner por obra por fe, porque estas cosas se reciben por fe. Pero la voz humana viene y entra en juego lo que se llama razón. La razón, el querer justificar una cosa, el querer justificar la otra.
y la razón con la fe no tienen comparación, no pueden juntarse, porque humanamente hablando nosotros no podemos entender muchas cosas que acontecen en nuestra vida propia incluso. Pero esa es la voz humana, la voz interior. Es muy importante la voz interior. Varias veces nos habla también esa voz, a veces nos habla a través de sueños. A veces sentimos aquel susurro suave dentro de nosotros, ¿verdad? Es la voz humana la que está hablando a nuestra vida. Pero es muy importante que nosotros nos demos cuenta que no es Dios, sino que es la voz humana. Sí, muchas veces vienen instintos. Instintos. ¿Y qué son los instintos? Los instintos son aquellas emociones, aquellos sentimientos, aquellas cosas que nos produce alegría, que nos produce gozo, que nos produce cierto grado de felicidad. Pero mire que la palabra del Señor también nos dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová, Dios de los ejércitos, puede conocer nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice eso. Engañoso es el corazón. Entonces, engañoso entonces es esa voz humana, esa voz interior que viene de vez en cuando quizás a tu vida. A veces puede venir de parte de tu interior, pero también a veces puede venir a través de una segunda persona, hasta de un profeta, hasta de un predicador. Sí, claro que sí. Ya vamos a ver más adelantito unos ciertos ejemplos que te voy a poner por aquí. También pueden usarse porque hay personas que se dan a la investigación, a investigar el estilo de vida que tú llevas, a investigar qué está aconteciendo a tu alrededor, y después viene y se acerca a ti y te dice, dijo Dios tal y tal cosa. Y entonces tú terminas confundido. Pero nada más fue producto de la investigación, producto del conocimiento, producto de la razón. Entonces, ¿qué experimentas tú cuando recibes este tipo de voces? Tienes que tomar bien en cuenta que cuando es de parte de Dios, esto te va a provocar tranquilidad, esto te va a provocar fe, esto te va a provocar paz, esperanza. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre de Jesús, ya que el corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso aún, dice la palabra. ¿Quién lo podrá conocer? Solo Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Entonces no te dejes engañar por esa voz humana. La voz humana es tremenda. Y la voz número 3 es la voz de Satanás, el diablo, nuestro enemigo. Acordémonos que Satanás, el diablo, allá en San Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el diablo no vino sino para matar, para robar y para destruir. Y Satanás, el diablo, es imitador número 1 de todas las cosas celestiales. Todas las cosas de Dios, Él quiere imitarlas al 100%. Entonces Él va a venir, va a hablar a tu vida y de repente puede confundirte, porque como Él es imitador número 1 de Dios, entonces Él va a querer hacer las cosas tal como Dios las hace. Es por eso que vuelvo y te repito, tú debes de conectarte a la fuente de poder y autoridad que solo viene de parte de Dios. Dios es la fuente para que el diablo no te engañe. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Mire, primero el diablo va a provocar mucha duda. Cuando esa voz venga, tú vas a experimentar duda.
esa voz va a provocar en ti mucha turbulencia. Esa voz va a provocar que tú muchas veces hasta contradigas lo que está escrito ya en esta palabra sagrada. Te va a confundir tanto tu mente que de repente vas a empezar a entender esta palabra con la razón y no con la fe. Vas a empezar a acomodar esta palabra a tu propia conveniencia. Ojo, cuando eso esté pasando en tu vida, entonces haz un alto. Detente. Esa no es la voz de Dios, esa es la voz de Satanás queriendo meterte duda en tu mente y en tu corazón. Acuérdate que esta palabra, dijimos que la voz de Dios nunca va a contradecirse con lo que ya está revelado en este libro sagrado. Satanás sí, él va a querer contradecir. Mira lo que dice allá en el libro de Génesis, en el primer libro escrito aquí en esta escritura, el Génesis capítulo 3, versículo 1. Habla de la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Mire esta serpiente qué astuta, el símbolo de Satanás. Con que Jehová Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles del huerto. Eso no fue lo que Dios dijo. Eso es lo que Satanás estaba diciéndole a Eva, confundiéndola. Y fue por eso que la confundió tanto que ella pecó y comió. Entonces, Satanás va a meter palabras, va a traer voces a tu mente usando a cualquiera en nombre del Dios viviente, solo para confundirte y para que tú creas aquella palabra como que si así fuese. Aleluya. Satanás siempre va a estar interesado a meter discordias, a meter pleitos, a meter disensiones, porque él no vino solo sino para matar, para robar y para destruir. Él quiere destruir a la humanidad. Él no quiere que tú vivas en paz con tu familia. Él no quiere que tú vivas en paz en tu matrimonio. Él no quiere que tú tengas paz con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. Él no quiere que haya paz. Entonces todo aquello que no te trae paz automáticamente viene de Satanás. En Mateo capítulo 26, 36 enseña a Jesús el más grande mandamiento. Y el primero y gran mandamiento es que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo. Amar a nuestro Dios. Aleluya. Dios nos manda a que hagamos eso. Y el segundo mandamiento dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Algo que no lo ponemos en práctica hoy en nuestro diario vivir. Vamos a ver cómo los matrimonios se destruyen, vamos a ver cómo las familias se desintegran, familias emproblemadas, hermanos contra hermanos peleando, hijos contra padres, padres contra hijos, esposos contra sus hijos, contra sus esposas, perdón. ¿Por qué? Porque Satanás, es la voz de Satanás metiéndoles pleito, porque el objetivo de él es destruir la familia, destruir los matrimonios. Aleluya. Entonces esas voces no vienen de Dios. Cuando tú experimentas división, eso no viene de Dios. Porque Dios nos manda a que nos amemos los unos a los otros, como nos amamos nosotros mismos. Lo primero es amarlo a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús. Identificar estas tres voces es muy importante. Y es así de simple. Todo aquello que te trae paz viene de Dios. Y todo aquello que te aparta, todo aquello que te provoca
cansancio, que te provoca desesperanza, que te provoca insomnio, que te provoca duda. Eso viene de parte del enemigo. Aleluya. Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, aquellos que quieren comunicarse con Dios también tienen que estar conectados con el espíritu para poder identificar esa voz, para poder identificar el origen a través del espíritu. O sea, si mi espíritu está conectado con el espíritu de Dios, entonces yo voy a tener paz, yo voy a saber al 100% que esa voz viene de Dios. Pero si mi espíritu está conectado con los deseos, con los deleites, con todas aquellas cosas atractivas que esta sociedad ofrece, entonces esas voces van a venir de la parte de la razón, de la parte humana. Aleluya. Y si nosotros comenzamos a experimentar pleitos, disgustos, celos, avaricia y todo este montón de cosas, esas son provocadas por parte de Satanás, el diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Si mi espíritu está conectado entonces al espíritu de Dios, yo identifico al 100% la voz de Dios. La historia habla acerca de Pedro. La historia que guía en la Biblia habla de Pedro. ¿Quién fue Pedro? Un discípulo de Dios. Vemos en Mateo 16:16, vamos a buscar esta lectura. Mateo capítulo 16, versículo 16. La demanda de una señal. Dice la palabra del Señor en el 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, vamos a leer un poquito el 15. Dice, era una conversación entre Jesús y sus discípulos. Y le dice Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y miren lo que respondió Pedro. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces viene Jesús y le responde en el 17. Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Con qué estaba conectado Pedro? Pues estaba conectado con el Espíritu a la fuente celestial. Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Pedro no podía saber exactamente quién era Jesús si no hubiese sido revelado de parte de Dios. Entonces, esa era la voz de Dios. Cuando Dios revela los secretos que hay en lo celestial, entonces es Dios hablando. Cuando Dios revela los secretos más íntimos de alguien y le dan una profecía, entonces es Dios hablando. Porque no se lo dijo a nadie, solo Él que conoce hasta lo más interno de nuestro corazón. Aleluya. Pero también hay algo aquí en Pedro que a mí me llama mucho la atención y vemos entonces la mano peluda de nuestro enemigo, de nuestro adversario, metiendo las manos donde no debe, el intruso. Vemos que también Pedro, siendo aquel que caminó sobre las aguas, aquel que reveló quién era Jesús, un hombre muy dado a la fe, también Satanás lo usó. ¿Cómo
¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Vamos a irnos más adelantito, cuando Jesús platicaba siempre con sus discípulos y Él les contaba que Él iba a ser expuesto, que Él iba a ser entregado y que iba a morir y que iba a ser lastimado por aquellos sacerdotes. Y entonces Pedro se le acerca y lo aparta, incluso a un lugar aparte, y le dice: Jesús, tú no tienes que morir de esta forma. Haz misericordia para ti mismo. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. No le dijo: apártate de mí, Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero ¿a quién utilizó Satanás? Pues utilizó a Pedro, aquel que antes había escuchado la voz de Dios, aquel a quien antes se le había revelado por el Espíritu que Jesús era el Hijo de Dios. Imagínese usted. Entonces, hoy en nuestros días, también aquellos hombres y aquellas mujeres de Dios, también de repente en uno de esos momentos va a venir Satanás y lo va a querer utilizar para llevar una palabra de confusión. Por eso usted tiene que estar conectado a la fuente para saber discernir esa voz. Aleluya. Aleluya, poderoso es el nombre de Cristo Jesús. Adoramos y glorificamos ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria sea su nombre. Mateo 16:15. Mateo 16:15, vemos cuando Jesús hace la pregunta y Pedro es usado y le es revelada la palabra de que Jesús es Hijo de Dios a través del Espíritu, porque Pedro está conectado con el Espíritu. Pero también allá en Mateo 16:21 hasta el 28, nosotros vamos a encontrar donde el mismo Pedro, en San Mateo, capítulo 16, si usted lee desde el versículo 21 hasta el 28, va a encontrar este otro relato que le estoy hablando. Cuando Pedro es utilizado por Satanás. Y es que Satanás es tan astuto. Ya Jesús, la venida de Jesús había sido profetizado por los profetas. Ya estaba escrito que iba a nacer un Salvador. Ya estaba la profecía dada. Esta palabra ya tenía que cumplirse. Imagínese lo que Pedro llega y le dice: hazte misericordia a ti mismo, no es justo que tú mueras. En lo humano, en la razón, yo puedo entender a Pedro. En lo humano, pues él amaba tanto a Jesús que me imagino que le daba dolor en su corazón ver que Cristo fuera crucificado. Pero en lo espiritual vemos que el diablo quería torcer lo que ya estaba dicho de Jesús. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, entonces vemos que esta palabra, esta profecía ya escrita en la Biblia no se hubiera cumplido. Y entonces si no se cumplía, entonces no era de parte de Dios el Mesías. Jesús tenía que morir para cumplirse la palabra ya revelada en las Escrituras. Pero, ¿cuál es la situación aquí? Que nosotros tenemos que darnos cuenta que aún aquellos hombres y aquellas mujeres usadas por Dios pueden en un determinado momento ser usadas hasta por Satanás, trayéndote una palabra que te va a confundir. Pero tú tienes que conectarte a la fuente de poder para identificar estas voces y tomar aquellas que vienen de parte de Dios y desechar aquellas que no vienen de parte de Dios. Aleluya. Que jamás te suceda a ti esto. Que jamás te suceda. Trata de mantenerte. Estamos viviendo los últimos tiempos donde muchos se levantarán en el nombre de Cristo queriendo hacer cosas
presentándote una falsa paz, y te van a hablar y te van a confundir. Entonces, tú tienes que conectarte siempre en la fuente de poder para que puedas identificar esas voces. Algo sencillo, lo número 1 es que esa palabra, esa voz te va a traer paz, te va a traer alegría, te va a traer tranquilidad. Lo número 2 es que las cosas espirituales hay que verlas por la parte espiritual, en el espíritu. Hay que activar nuestra fe para que también esas palabras proféticas que vienen a nuestra vida sean hechas. Lo otro es que nunca jamás la palabra que se te dé a ti va a ser contradicha o se va a poder contradecir. Nunca va a contradecirse, porque Dios no va a contradecir su palabra. Y lo otro es que Dios te va a hablar de diferentes maneras a ti. Pero tú eliges escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y ponerla por obra, esa voz de Dios, porque esa voz te va a llevar a ti a alcanzar la vida eterna. Gloria sea su nombre. Quiero en esta mañana, en este día, en esta hora, poder bendecir tu vida de manera muy especial con esta palabra. Así es que en el nombre poderoso de Jesús declaramos sobre tu vida oídos audibles, oídos claros, oídos que puedan identificar esa voz. Declaramos una mente clara, lúcida, que tú puedas tener la capacidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús de poder discernir esas voces. Esos espíritus que lleguen a ti, que no sea tu propia voz, que no sea la voz humana, que no sea la voz de Satanás, sino que siempre sea la voz de Dios en tu vida. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús declaramos hombres y mujeres amantes del Dios Todopoderoso. Declaramos en esta hora que toda la escasez, que toda la miseria, que toda la ruina salen de tu vida. Declaramos que toda perturbación mental se va en el nombre de Jesús. Declaramos que todas aquellas cosas que te agobian, que te quitan el sueño, que te quitan la paz interior, se van en el nombre poderoso de Jesús, porque eso no tiene arte ni parte en tu vida. Declaramos que la palabra de Dios llega a ti para traerte paz y para traerte esperanza. Aleluya. Salmo 37:19 dice: no serás avergonzado en el mal tiempo y en los días de hambre, porque en los días de hambre serás saciado, dice el Señor. Aleluya. Tú no serás avergonzado, así que toda preocupación, la preocupación puede llegarte por deudas, la preocupación puede llegarte por escasez, porque no tienes que comer, no tienes que darle a tus hijos, a tu familia, pero en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos cielos abiertos a tu favor, declaramos que Jehová Dios de los ejércitos guarda tu familia, declaramos que Jehová Dios de los ejércitos guarda tus hijos, declaramos que Jehová Dios guarda tu matrimonio, guarda tu familia, y que los aparta de todas las acechanzas del maligno. Declaramos provisión a tu casa. Declaramos harina, pan y aceite en tu mesa. Que la comida no faltará en tu mesa para ti, para tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Profetizamos que viene sobre tu vida un tiempo de misericordia. Un tiempo glorioso. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que viene a tu vida tiempo de refrigerio, viene a tu vida abundante gracia. Viene a tu vida un favor inmerecido, sobrenatural sobre tu vida de parte de Dios. Así que profetizamos en esta hora que ese es el tiempo de recibir, de cosechar. Que aún en medio de la escasez, que aún en medio de toda situación que estás viviendo ahora mismo, dice el Señor que Él se levantará a tu favor.
con ese favor inmerecido, ese favor viene abundante misericordia para ti, para tu familia, misericordia de parte de Dios. Gracias sea a nuestro Padre Celestial por extender siempre su misericordia a nuestro favor. Aleluya. Bendecimos y glorificamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual forma, que Dios te bendiga, que la paz del Señor inunde tu mente, tu corazón. Te bendecimos, te amamos en el nombre de Cristo.